La tarde caía pesada sobre la vecindad, como si el cielo mismo supiera que algo iba a romperse para siempre. El profesor Girafales había llegado con su habitual ramo de flores marchitas, ajustándose la corbata mientras caminaba hacia la puerta de Doña Florinda. Doña Florinda. Vengo a traerle un poco de luz en este día tan complicado, dijo con esa voz engolada que intentaba sonar galante, aunque el sudor le perlaba la frente. Adentro, Doña Florinda recibía al profesor con una sonrisa forzada, todavía con el eco de la última cachetada que le había dado a don Ramón resonando en su memoria. ¡Ay, profesor, qué detalle! Pase, pase, que Kiko está jugando por ahí y la vecindad hoy está imposible. Afuera, el señor Barriga y su hijo Ñoño recorrían los patios con los recibos en la mano. La renta, señores. No se hagan los locos. Gruñía Barriga, golpeando puertas. Ñoño, jadeando detrás de su padre, murmuraba. Papá, no podemos darles un día más. Todos parecen tan tristes hoy. Pero Barriga solo resoplaba. Tristes o no, la plata es plata. El chavo correteaba entre las macetas, pateando una lata vacía. Nadie me ve, nadie me ve. Canturreaba, ajeno a la tensión que flotaba como polvo suspendido. Don Ramón, sentado en su escalón de siempre, observaba todo con los ojos entrecerrados. Tenía la mejilla izquierda aún roja de la bofetada que doña Florinda le había soltado esa misma mañana por mirar feo a mi Kiko. Cada vez que la veía coquetear con el profesor, algo se le retorcía por dentro. Años de humillaciones, de fuera de aquí, muerto de hambre. De risas a sus espaldas cada vez que intentaba defenderse. Esa tarde, mientras fingía leer el periódico viejo, una idea oscura empezó a crecerle en la cabeza como una sombra que se alarga al atardecer. Ya basta, pensó, y nadie notó cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Kiko, con su gorrito y su pelota nueva, pasó corriendo cerca del escalón de don Ramón. Mamá, mira qué pelota tan bonita me regaló el profesor. Es de cuero de verdad. Gritaba, inflado de orgullo. Don Ramón levantó la vista y, con una voz que fingía dulzura, lo llamó. Oye, Kiko. Ven acá un momentito. Tengo algo que te va a gustar más que esa pelota. Un secreto de hombres, ¿eh? El niño se acercó, curioso, porque nadie le resistía un secreto. Don Ramón lo tomó del brazo con suavidad aparente y lo llevó hacia el fondo del pasillo oscuro que daba al callejón trasero, donde nadie pasaba a esa hora. Es por aquí, rapidito, que tu mamá no nos vea, susurró. Kiko rió. ¡Ay, qué misterioso! Es un juguete nuevo. Nadie vio cómo, al doblar la esquina, don Ramón cambió la expresión. El golpe fue seco, preciso, con la misma mano que tantas veces había recibido cachetadas. Kiko cayó sin un grito, solo un quejido ahogado. El hombre lo cargó como un saco de papas y lo pasó por encima de la barda baja donde su primo Román ya esperaba en una furgoneta oxidada. Listo, murmuró don Ramón mientras entregaba el cuerpo inconsciente. Román, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, asintió. Buen trabajo, primo. Ahora él va a pagar por todas las que te ha hecho esa bruja. La furgoneta arrancó sin ruido, perdiéndose en la callejuela. Don Ramón volvió al patio principal secándose las manos en el pantalón, con el corazón latiéndole fuerte pero la cara de preocupación fingida. Nadie, absolutamente nadie, había visto nada. Pasaron apenas 20 minutos cuando el chavo notó primero la ausencia. Kiko. Kiko. ¿Dónde te metiste, menso? Vamos a jugar al fútbol. Gritaba mientras corría de un lado a otro. Doña Clotilde salió de su casa envuelta en su rebozo negro. ¡Ay, Diosito lindo! Ese niño nunca se pierde. Estará escondido otra vez. La Chilindrina, con sus trenzas deshechas, empezó a buscar también. Kiko, sal ya. No seas llorón.
pero su voz temblaba un poco más de lo normal. Doña Florinda, al oír el alboroto, salió con el profesor detrás. Mi Kiko. Kiko, mi amor, contesta. Su voz subió de tono hasta quebrarse. El profesor Girafales intentaba calmarla. Tranquila, doña Florinda, seguro está jugando con el chavo. Pero el chavo negó con la cabeza. No, profe. Yo lo busqué en todos lados. Pero Kiko no está, no lo encuentro. El señor Barriga guardó los recibos por un momento. Esto no es momento para juegos. Pero el niño de veras desapareció. Ñoño se mordía las uñas. Papá, ¿y si le pasó algo malo? La vecindad entera empezó a moverse como un hormiguero asustado. Puertas que se abrían, voces que se llamaban, linternas improvisadas con velas. Don Ramón se unió al grupo, fingiendo desesperación. ¡Ay, pobre Kiko! ¿Quién se lo habrá llevado? Hay que llamar a la policía. Pero por dentro, una satisfacción helada le recorría las venas. Doña Florinda se había derrumbado contra la pared, las lágrimas surcándole el maquillaje perfecto. Mi niño. Mi único niño. Que alguien me diga dónde está. El profesor la sostenía, pero sus manos temblaban también. Entonces sonó el teléfono en la casa de doña Florinda. Ella corrió, tropezando. La voz al otro lado era distorsionada, ronca, como si saliera de un pozo. Tenemos a su hijo. 1 millón de pesos. En efectivo. Tienen 24 horas. Ni un minuto más. Si llaman a la policía, lo devolvemos en pedazos. De fondo, se escuchó un gemido ahogado, un llanto infantil que todos reconocieron. Doña Florinda soltó un grito que heló la sangre de la vecindad entera. Kiko. Mi Kiko, háblame. La voz continuó. Cállese y escuche. Si no pagan, empezaremos a cortarlo. Poco a poco. Para que escuche cómo sufre. La llamada se cortó. El pánico se desató como un incendio. Doña Florinda se arañaba la cara. Todo lo que tengo. Vendan la casa, vendan todo. Mi hijo no puede sufrir. El chavo, con los ojos muy abiertos y la voz rota por primera vez, murmuraba. ¿Y si lo torturan? Pobrecito Kiko. Doña Clotilde rezaba en voz baja, las manos temblorosas. La Chilindrina abrazaba a su papá, sin saber que él era el origen de todo. Papá, ¿verdad que lo van a encontrar? ¿Verdad? Don Ramón la apretó contra sí, pero su mirada se perdió un segundo hacia el callejón oscuro. Claro, hija. Claro que sí, mintió con una voz que sonaba casi convincente. Empezaron a juntar lo poco que tenían. El señor Barriga, contra todo pronóstico, sacó un fajo de billetes. Tomen. No es mucho, pero es lo que traigo para la renta. El niño primero. Ñoño añadió sus ahorros de la alcancía. El profesor Girafales vació su cartera y hasta ofreció su reloj viejo. Doña Clotilde vendió sus pocas joyas en el acto a un vecino. El chavo corrió casa por casa pidiendo lo que fuera. Por favor, por Kiko. Es mi amigo aunque sea menso. Doña Florinda contaba y recontaba. Apenas llegaban a 200.000 pesos. Faltaba una fortuna. Y el reloj marcaba las horas que se escapaban como arena entre los dedos. La noche se cerró sobre la vecindad como una tapa de ataúd. Las luces de las casas parpadeaban débiles. Doña Florinda no dejaba de mirar el teléfono, esperando una nueva llamada que no llegaba. Cada minuto imaginaba lo que le estarían haciendo a su hijo. Las cuerdas, los cuchillos, el miedo en esa vocecita que tanto mimaba. El chavo se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. ¿Por qué, Kiko? ¿Por qué siempre los buenos pagan por los malos? Don Ramón, desde su escalón, observaba el sufrimiento colectivo con una calma que nadie notaba. Sabía que Román ya estaba haciendo lo suyo en algún lugar lejano. Sabía que el dinero nunca llegaría a tiempo.
Y mientras las horas corrían hacia el amanecer, la vecindad entera contenía la respiración, sin imaginar que el verdadero monstruo dormía a pocos metros de ellos, esperando el momento de cobrar su venganza en silencio. El amanecer llegó gris y sin piedad, como si el sol se negara a alumbrar lo que estaba por suceder. La vecindad parecía un cementerio de murmullos. Doña Florinda no había dormido. Sus ojos estaban hundidos, rojos, y las uñas se le habían clavado en las palmas hasta sangrar. El profesor Girafales permanecía a su lado, inútil, repitiendo: «Hay que tener fe, doña Florinda, hay que tener fe». Pero la fe se le había escapado a todos como agua entre los dedos. El chavo se había quedado dormido contra la pared del patio, con la cara sucia de lágrimas secas. Cada vez que se despertaba sobresaltado, preguntaba lo mismo. Ya volvió Kiko. Ya lo trajeron. La Chilindrina, sentada junto a él, le pasaba la mano por el pelo revuelto y negaba con la cabeza, sin fuerzas para inventar mentiras. Doña Clotilde había encendido veladoras en cada esquina de su casa, y el olor a cera quemada se mezclaba con el de la desesperación. Don Ramón fingía buscar en los callejones cercanos, gritando el nombre del niño con una voz que sonaba convincente para los demás, pero que a él mismo le dejaba un sabor metálico en la boca. Cada vez que volvía al patio y veía a doña Florinda hecha un ovillo en el suelo, algo se le retorcía dentro, pero no era remordimiento. Era el recuerdo de cada fuera flojo. Y cada cachetada que había recibido durante años. Ella se lo buscó, se repetía en silencio, apretando los dientes. A las 11 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Todos se congelaron. Doña Florinda se arrastró hasta el aparato como si le pesaran los huesos. Contestó con manos temblorosas. La misma voz distorsionada, ahora más lenta, más cruel. El tiempo se acabó. 2 horas más y empezamos a cortarle pedacitos. Queremos el dinero en el basurero de la esquina de la calle Hidalgo, detrás del taller mecánico. Bolsa negra, sin marcas. Si no, lo primero que les mandamos es un dedito con su anillito de oro. El que le regaló su mamacita. Doña Florinda soltó un gemido animal. Por favor. No le hagan nada. Ya juntamos lo que pudimos. Es todo lo que tenemos. Tomen la casa, tomen todo. La voz rió, un sonido seco y sin alma. No negociamos. 1 millón o nada. 2 horas. Colgaron. El señor Barriga, que había estado contando billetes por enésima vez, dejó caer los fajos al suelo. Son 320.000. Máximo. No alcanza ni de cerca. Ñoño lloraba en silencio, abrazado a su padre. El profesor Girafales intentó hablar. Quizá podamos pedir un préstamo. Pero nadie le contestó. Todos sabían que no había tiempo. Doña Florinda se puso de pie de golpe, con una determinación que parecía romperla por dentro. Voy a llevarles lo que hay. Les voy a rogar. Les voy a decir que soy la mamá. Que soy su mamá. El chavo se levantó también. Yo voy contigo. Kiko es mi amigo. Aunque me pegue, es mi amigo. Pero doña Clotilde lo detuvo suavemente. No, pequeño. Esto no es para niños. Don Ramón intervino entonces, con voz baja pero firme. Yo la acompaño, doña Florinda. Por si las cosas se ponen feas. Ella lo miró con ojos vidriosos, sin sospechar nada, y asintió. Gracias. Don Ramón. Gracias. A las 12:45, doña Florinda y don Ramón caminaron hacia el basurero indicado. Ella llevaba una bolsa de tela vieja con los billetes arrugados y atados con ligas. El callejón olía a podredumbre y aceite quemado. Dejaron la bolsa detrás de un contenedor oxidado y se quedaron esperando, escondidos a unos metros. Pasaron 10 minutos. 20. Nada. Entonces apareció un hombre encapuchado. Tomó la bolsa sin mirar atrás y desapareció entre las sombras.
Doña Florinda corrió hacia el lugar gritando: «Mi hijo. Devuélvanme a mi hijo». Pero solo encontró silencio y basura revoloteando con el viento. Regresaron a la vecindad con las manos vacías y el alma hecha trizas. Doña Florinda se derrumbó en el patio. No lo trajeron. No lo trajeron. El profesor la abrazó, pero ella se soltó con violencia. «Déjeme. Déjeme sola con mi dolor». A las 4 de la tarde, llegó el paquete. Una caja de cartón común y corriente, dejada frente a la puerta de Doña Florinda. Sin remitente. El chavo fue el primero en verla. Es para Kiko», dijo con voz temblorosa. Alguien la abrió. Adentro, envuelta en plástico negro, estaba la cabeza de Kiko. Los ojos abiertos, vidriosos, la boca entreabierta en un grito que nunca salió. El gorrito azul todavía puesto, manchado de sangre seca. Un papel doblado decía con letras torcidas: «No pagaron lo suficiente. El resto ya lo vendimos. Gracias por el negocio». Doña Florinda soltó un alarido que pareció romper el aire mismo. Cayó de rodillas, abrazando la caja como si aún pudiera salvarlo. «Mi niño. Mi Kiko. No». El profesor Girafales vomitó a un lado. La Chilindrina se tapó la boca y corrió a vomitar también. El chavo se quedó paralizado, mirando la cabeza con ojos enormes. «Kiko. ¿Por qué te hicieron esto? ¿Por qué?». Doña Clotilde rezaba sin parar, las lágrimas cayéndole sobre el rebozo. Don Ramón se mantuvo atrás, con la cara seria, pero los ojos secos. Nadie notó cómo su mano derecha temblaba ligeramente. Esa misma noche, mientras la vecindad lloraba en silencio y la policía empezaba a llegar tarde, don Ramón recibió una carta. Era de Román. Todo vendido. Riñones, hígado, córneas, corazón. Buen precio en el mercado negro. Te transfiero tu parte mañana. Nos vemos en Acapulco, primo. Vida nueva. Don Ramón quemó la carta y miró hacia la ventana de Doña Florinda. Las luces estaban apagadas. Se escuchaban sollozos ahogados. Sabía que ella no volvería a ser la misma. Que probablemente no sobreviviría mucho tiempo a ese dolor. Y una parte de él, muy pequeña, sintió algo parecido a la culpa. Pero la aplastó rápido. Ella me humilló toda la vida. Me trató como basura. Ahora sabe lo que es perderlo todo. Días después, don Ramón y la Chilindrina desaparecieron de la vecindad. Dijeron que se iban a vivir con unos familiares lejanos. Nadie los buscó mucho. Todos estaban demasiado rotos. El chavo se quedó más callado de lo normal, pateando su lata con menos fuerza. Doña Clotilde dejó de salir tanto. El profesor Girafales ya no traía flores. El señor Barriga dejó de cobrar la renta por un tiempo. Ñoño no volvió a pedir dulces. Un mes más tarde, Doña Florinda fue encontrada muerta en su cama. Sobredosis de pastillas para dormir. Nadie la culpó. Simplemente la enterraron junto a lo poco que quedaba de su hijo. En algún lugar de la costa, don Ramón y Román bebían cervezas frías frente al mar. Tenían una casa pequeña pero limpia, un carro nuevo, dinero en el banco. La Chilindrina jugaba en la playa, riendo como si nada hubiera pasado. Don Ramón miró el horizonte y murmuró: «Al final, todo tiene un precio». Y el mar siguió moviéndose, indiferente, como si nunca hubiera existido un niño con gorrito azul que soñaba con ser rico y famoso, ni una madre que lo amaba más que a su propia vida, ni una vecindad que alguna vez fue hogar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.